Si tú vas a cualquier redes sociales, atacan a Cabo Malanga por su activismo en Cuba, político. Y después acá es lo contrario. Está bien que las personas cambien, las personas pueden cambiar, pero entonces vamos a aceptar a Cabo Malanga que sí, él pudo cambiar, pero la gente que están viniendo, que supuestamente eran del gobierno y lo quieren sacar, lo quieren votar, no pueden cambiar. Eso sí son comunistas. Yo no, tú sí. Vamos a escucharlo acá en una entrevista que le hicieron. Saliste en el noticiero, tú eras de la Juventud Comunista, estabas adoctrinado, es mi pregunta. Sí. Estabas adoctrinado y eras de la Juventud Comunista, sí, y colaborabas con la seguridad del Estado en la UCI. No, entonces, nunca conocí a nadie de la seguridad del Estado. Entonces, ¿qué era tu trabajo en la UCI? Bueno, mientras estudiabas, ¿qué combatías en las redes sociales? ¿Te combatías a ti mismo? No, básicamente en la UCI se creó un proyecto para que los estudiantes universitarios divulgaran en el mundo los logros de la Revolución Cubana, para que en las campañas del imperialismo que tenían mayor presencia en redes. Ajá. Señores, recuerden, a Blanquita está pidiendo que compartan y por favor dejen su like, comparten el programa para llegar a muchas personas, y para dejar su like, ¿ok? Bueno, la gente que buscara cosas de Cuba encontrara más de los sobrecumplimientos que había en Cuba. Era una cosa totalmente civil. Y bueno, voy a presentarme Eliezer Ávila, facultad número 2, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política, que es una de las, digamos, especialidades de Operación Verdad. En este caso se dedica al monitoreo constante de Internet y la emisión de reportes y combate como tal en esta área. Ya, perfecto. Pero tú estabas ahí enfocado y eras militante de la juventud. Sí, duré 3 días y cuando empecé a buscar cosas en Internet y me empecé a leer a Joanny Sánchez, a Roberto Aldea, tal, ya. Ahí mismo, casualmente, después que fue Alarcón. Ya sabes la historia. Después que fue Alarcón es que te empezaste a leer a estas personas y en un mes de estar adoctrinado. Bueno, 3 días antes. Ya cuando vino Alarcón, le dije, oye, tengo un problema tremendo. Tuve que desconectar la red porque lo que me están diciendo por internet. Bueno, querido Alarcón, fíjese, yo tengo un concepto muy claro, y es que a los revolucionarios no nos gusta perder. Alguien decía, ni en la pelota. Después de Alarcón, saliste de nuevo en la televisión diciendo que tú apoyabas al gobierno cubano, que la revolución era invencible. Correcto, en ese minuto de la vida. Se ha estado preso, de donde ha venido unos minutos antes de entrar aquí a la sala, que estamos en la Universidad de Ciencias Informáticas. Que después yo vi un programa de Bailey, ese muchacho, yo para los, ¿cómo es? Se igual que la rata de rancho. Y ahí Blanquita conoció a Eliezer porque Blanquita trabajaba también en ese lugar. Blanquita trabajaba en ese lugar. Pero bueno, él dijo de que él nunca, él fue oprimido después que dijo eso. Por ahí le estaban haciendo una entrevista unos meses después y él no dice eso. Nos encontramos. En primer lugar, explicar que el hecho de que allí algunos estudiantes hayamos expuesto algunas cuestiones, algunas polémicas, que de cierto modo nos miramos por dentro, revisamos nuestros conceptos, es para construir mejor el socialismo y no para destruirlo. Y para las cosas que hay que arreglar, en las que hay que cambiar o las que hay que revisar. Sí, Jaime Bailey, sí, Bailey. Sí, es verdad, es que yo confundo los nombres. Yo sé quién es él, ahí me encanta verlo. Lo haremos dentro de la revolución. Además, me llevaba bien con Randy Alonso. Yo, mi casa, mi infraestructura era mucho más pequeño y más humilde que si hubiera aceptado el cargo de director. Eliezer es el que critica a los comunistas, lo otro, pero ¿qué fue? A veces, yo me admiro que los mayores opositores que tiene Miami, porque son opositores de bolsillo, opositores de redes sociales, no son opositores de lucha, porque en Cuba no tocaron ni el claxon del carro para manifestarse. Y aparte de eso, pertenecían a ese tipo de cosas. Pero llegó alguien, el amor de mi vida, mi programa,
Llegó alguien que ella está enamorada, que le encanta darme vista, y yo le doy aquí la bienvenida. Tenemos a Migdalia Enrique en su gran comentario, que creo que le dije el mensaje borrado, Blanca Damare, de mensaje borrado. Ok, no sé, parece que lo borró. No me borren a Migdalia. Dice, Toscano, oye, tú cuando vas a Cuba participa en acto de repudio. Es que vi un video de uno hace días y me pareció verte, pero no estoy segura. Bueno, busca el video y envíamela. Sí, tal vez voy a Cuba y en mi tiempo de estar con mi familia voy a estar en acto de repudio. Esto, sí estaba en acto de repudio. Este era cibernético. De Copectel, que me ofreció la seguridad del Estado con carro, gasolina, con todo, me hubiera sido mucho mejor. Entonces, si tuviste vínculos con la seguridad del Estado que te llevó a ofrecer un cargo y carro y todas esas cosas. No, vínculos no, la seguridad del Estado me arrestó directamente. Ah, te arrestó. Y, o sea, arrestándote te está ofreciendo un cargo de director de Copectel. Correcto. Este se parece al otro que está en Cuba, que se da, ¿cómo le dicen? El martillo. Porque tiene buen cocote, que no se le hinchó, ¿no? El Ferrer, ¿no? Siendo un contrarrevolucionario. Ah, qué interesante. Bueno, le cogí esto a este muchacho para hablar, pero vamos a escuchar de Jaime Bailey el tema de Eliezer cuando llegó a algunos puntos para que usted conozca el verdadero opositor de hoy, los verdaderos opositores de Estados Unidos, no de Cuba, porque ellos no son opositores de Cuba, son de aquí, del internet, del micrófono, desde fuera, no de dentro, los que mandan a hacer cosas fuera. Vamos a verlo. Ingeniero informático. Yo soy ingeniero en ciencias informáticas. Graduado. Graduado, con título. Con título. Sí. Y entonces nos quejamos que los médicos cubanos graduados no sirven, que los que se gradúan en Cuba, en las escuelas es una mierda. ¿Y el ESER de dónde fue graduado? Y él orgulloso de haberse graduado en Cuba. Y cuando entonces la rata mayor critica la educación cubana, donde salen miles y miles y miles y miles de personas, dicen, y este fue graduado en Cuba y está orgullosamente graduado de informática. Que por cierto me salvaron los estudiantes, ¿no? Por eso pude graduarme, porque hicieron muchas votaciones para expulsarme de varias cosas, de la juventud y demás. Pero los estudiantes te respaldaron. Yo creo que es uno de los escasos momentos de la historia donde los estudiantes han decidido. Y tenía que ver con el contexto especial, que esta era la universidad más conectada de Cuba. La Universidad de Ciencias Informáticas, ¿verdad? Sí. Yo por lo que vi en ese momento, Eliezer, tú en ese momento te convertiste en un líder estudiantil y generacional. Escuchen, aquel es un líder. Es lo que le falló algo, no le dieron el carrito que él pidió, pero era un líder de la Unión de Jóvenes Comunistas, dicho por él mismo, donde ahí en ese momento decía que no le importaba. Vamos a seguir escuchando. Yo veía las caras de los muchachos a tu alrededor y ellos no podían creer que tú tuvieras el coraje de decir lo que estabas diciendo. Sí, yo era un poco un líder estudiantil dentro del sistema, sí, que siempre me caractericé por ser muy rebelde contra la injusticia, contra que se robaran la comida, sí, todo eso, y siempre estaba como defendiendo a los estudiantes y tenía cierto prestigio ganado en eso. Tenías un prestigio y sí, y eras famoso por ser un buen orador. También un poco desde sí, niño me llevaban a los desfiles a leer el comunicado. Sí, a mí me sorprendió mucho la fluidez con la que interpelaste a Alarcón ahí. Dije, este muchacho tiene una vocación política marcada, y la tiene. No. Yo creo que... ¿Crees en la revolución? En Cuba hay grandes confusiones respecto a ser comunista o no lo sé. Hay gente que se dice muy comunista y nunca ha leído una línea de lo que es el comunismo y demás. Hay un proceso en Cuba que le han llamado comunista, y entonces hay gente que se dice que es comunista, pero en esencia yo creo que el cubano de raíz, de naturaleza, no es comunista. ¿Y tú alguna vez fuiste simpatizante o partidario de la revolución cubana, digamos, en tu juventud? Sí. Todavía eres muy joven, ¿no? Pero cuando eras más joven, ¿creías en eso? Yo fui simpatizante. Yo tuve la suerte, por decirlo de algún modo, de ser muy comunista y defensor del sistema. ¿Viste? Oye, y
mira cómo lo dice. Tema que hay en Cuba. Los que critican en Miami a los demás, escuchen. Y te digo una suerte porque entonces me escogieron por eso para participar, por ejemplo, en un proyecto que se llamaba Operación Verdad, que lo he dicho en una entrevista con Joan. Yo pienso que la declaración para hacerse ciudadano, este hombre haya expuesto en uno de los capítulos que fue de la Unión de Jóvenes Comunistas, que participó en un proyecto de la Revolución Cubana, de proyecto Operación Verdad. Yo pienso, yo no sé, yo hago papeles legales, pero hay un puntico ahí que puedo explicarlo, ¿no? ¿Habrá mentido el señor Eliezer en su declaración? No creemos que debe ser analizado. Ustedes, los que me están mirando, tomen las decisiones para que así de una vez por todas acabemos con los llamados comunistas de Miami y los saquemos todo para Cuba, ¿no? Si es así, hay que hacer una campaña con todo este tipo de gente también, ¿no? Y mezclarlo. Desde un punto de vista racional, Cuba lo que tiene es una dictadura, ¿correcto? Es decir, que si en Cuba hubiera unas elecciones libres, limpias, los que están en el poder no seguirían en el poder. Yo creo que el pueblo tiene derecho a decidir eso. ¿Viste? El pueblo tiene derecho a decidir eso. Y es la palabra que ustedes aquí en Miami tienen que decir en sus televisiones, en sus programuchos. El pueblo cubano es el que tiene derecho a decidir quién manda. No ustedes desde Miami mandar a lanzarse a la calle, sacar machete y hacer este tipo de propaganda para que la gente ejecuta cosas que ustedes no sacaron el machete en Cuba, cosas que nunca salieron y se pararon frente al partido a hacer una manifestación, ni aunque sea pacífica. Y ahora, desde el exilio, después que cogieron base y se dieron cuenta que hablar del tema Cuba y reprimir mal al pueblo cubano genera dinero, por eso no creo en ninguno de ustedes. Ninguno me ha demostrado nada para yo seguir estos tipos de organizaciones falsas de Miami. Yo siempre he dicho que el pueblo tiene derecho a decidir. No seguirían en el poder. Yo creo que el pueblo tiene derecho a decidir eso. Yo siempre he dicho que el Partido Comunista tiene todo el derecho a ser un partido, a participar en unas elecciones. Uno entre muchos. El muchacho de Alarcón. ¿No te has vuelto a encontrar con él? No me he vuelto a encontrar con él. ¿Qué sientes tú por él? Respeto, como siento por todas. ¿Viste? Respeto. Ahora ya se le quitó el respeto, ya llegó a Estados Unidos, se mezcló, pertenece a la organización, la mafia, la que yo le digo ratamómicas, de ese tipo de personas, ¿no? Los libertadores. Las personas que tienen un criterio político, un cargo. Yo soy una persona muy respetuosa. Sí. ¿Qué sientes tú por Fidel Castro? A mí me parece que Fidel Castro es una figura en la historia de Cuba que obviamente hay que leer, hay que conocer, entre otras cosas. Que tú la leíste muy bien y la conociste muy bien. Ahora se te olvidó. Para no repetir. ¿Le tienes respeto? Yo respeto a todo el mundo, Beli. Entonces, él respeta a todo el mundo. Escuchan esto. Si me respetó a mí, porque fui invitado al Departamento de Cuba, a las oficinas de Cuba de Naciones Unidas, en New York, en septiembre del año pasado, donde el Departamento de Cuba sabe que yo estaba creando la fundación para ayudar a la gente de Cuba, a los necesitados, igualmente que ayudar a las personas latinas en los Estados Unidos. Por eso me invitaron, para que conociera cómo son los permisos que se dan, y allí se habló de todos esos temas. ¿Me entiendes? Que tienen organizaciones, que tienen agencias de viaje, porque es necesario. Cada gobierno pone sus pautas, y esas son las pautas que uno quiere ayudar y tenemos que cumplir para poder llegar a los necesitados, a los que uno querría. Pero él dijo esto. Vamos a ver una perreta, una pataleta, una lloradera de un señor que se hace llamar
Toscano. Toscano es el invitado de la embajada de la dictadura en Washington cuando la última visita ahora del canciller Bruno Rodríguez, que te lo pusimos allí de traje muy bonito, es un asiduo, ilustre, cercano a la tiranía. Bueno, de hecho, invitado a la embajada de la tiranía. Y mire lo que él dice en su programa aquí. Me parece que Fidel Castro es una figura en la historia de Cuba que obviamente hay que leer, hay que conocer, entre otras cosas para no repetir. ¿Le tienes respeto? Yo respeto a todo el mundo, Beli. Ya lo vieron, ¿no? Él respeta a todo el mundo, mi gente. Él respeta a todo el mundo. Igual que la rata, igual que los ratones, igual que todos respetan a todo el mundo. Son mentirosos de calidad. Ay, mi gente, ya uno está, ay, Dios mío, de gente. Bueno, señores, estamos llegando ya al final. Gracias por estar ahí. Hice el programa hoy en la tarde, tenía poco tiempo porque estaba trabajando. Y lo creo hoy mismo, no soy de los que crea programas 3 días antes, 4 días antes, y es para un poquito enseñarle a ustedes que hay miles de personas que no podemos creer en esas personas, que tenemos que estar claros con lo que querramos. Él mismo dijo, mira, él dijo que el pueblo de Cuba, él que ahora dice que no, que son ellos que están mandando a la gente salir a la calle, ellos decían que el pueblo de Cuba es el que tiene que decidir. Bueno, mi gente, esto fue Toscano Sin Filtro, donde desenmascaramos a ratas y le damos con todos. Nos vemos el miércoles 6:30 de la tarde. Traigan repelente, señores, que las ratas vuelan y muerden. Si la verdad es mi escudo, ¿quién contra mí, señores? Chao, mi gente. Los quiero. Nos vemos el miércoles a las 6:30. Gracias a todos.